días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Ahí estamos. Qué bien. Sí, cada día domingo, un domingo especial porque tenemos un tiempo especial con el Señor en medio de todas las cosas que hacemos, en medio de todas las responsabilidades que tenemos. Y es nuestra responsabilidad, y hay que dejarlo claro, es nuestra responsabilidad velar por nuestra relación con el Señor. Cada día domingo que nosotros venimos aquí a la iglesia, venimos con diversas expectativas o diversas situaciones que nos van acompañando, ¿no? Y nosotros podemos venir aquí gozosos, alegres, contentos, con paz o sin paz también, posiblemente sin gozo, preocupados, posiblemente cansados, agotados. Aquellos que han estado quizás en el evangelismo ayer también bastante cansados. O otro tipo de actividades, posiblemente en el trabajo, posiblemente en la familia, posiblemente en medio de los planes que se están desarrollando, quizás hay algo de tensión porque algunas cosas no resultan como esperamos. Y venimos de muchas maneras, pero cuando entramos por esa puerta a veces hay como que un velo que se vuelve sobre nuestras caras, y como cristianos buenos tenemos que estar gozosos, felices y contentos. No siempre somos así, no todos tampoco. Sin embargo, muchas veces no exteriorizamos lo que está dentro. Y no está mal que en algún momento determinado no tengamos de una forma clara, por momentos establecidos, una cara de felicidad total, porque somos humanos. Y en medio de todas las cosas que nos van pasando, nuestro corazón es carne, somos frágiles y tenemos al Señor definitivamente. No estamos para desequilibrarnos, sin embargo somos humanos. Y cuando venimos a nuestro Dios, no solo para cantarle, sino para escuchar su palabra y que Dios nos pueda guiar, tenemos que reconocer esa fragilidad, sobre todo en este momento, sobre todo en este instante donde nosotros vamos a hacernos vulnerables a lo que Dios quiere enseñarnos y nos quiere decir. Y es un buen espacio, un buen momento que nosotros con entendimiento, con humildad, abramos nuestra mente, nuestro corazón a lo que el Señor quiera decirnos, y en medio de todas las cosas que estemos pasando, en medio de cualquier situación que estamos experimentando, el Señor pueda guiarnos y traer bendición a nuestra vida a través de su palabra o a través de todo este culto, no solamente a través de la palabra. Pero vamos a orar para poder pedir a Dios que nos dirija en este tiempo, porque justamente vamos a hablar acerca de eso y de cómo todo eso tiene que ver con nuestra vida personal. Inclinemos nuestros rostros y dirijámonos a Dios en oración. Dice así: Señor Padre, gracias porque nosotros podemos venir ante ti una vez más, como cada día domingo, reconociendo nuestra necesidad, Padre Santo, de ti y de tu presencia. Y no queremos iniciar este tiempo, este espacio, sin que tú puedas guiarnos, sin que tu Espíritu se pueda mover entre nosotros y hablar a nuestros corazones y adiestrar nuestras mentes. Te pedimos, Padre bueno, que en medio de todo este tiempo tú puedas hablarnos y enseñarnos, y que lo que quieras conducir en nuestra mente y en nuestro corazón pueda disponerse sabiamente a nuestras vidas en los diversos temas, situaciones, problemas o momentos en los que nos encontramos. Gracias, Dios, por tu dirección, y te pedimos que tú nos guíes desde el principio hasta el final, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hay muchas cosas que nosotros podríamos hablar cuando venimos el día domingo, pero hoy día justamente queremos hablar de cómo está nuestro corazón. Hay una palabra que es muy importante, una palabra que ciertamente está en la Escritura de muchas maneras y la hemos encontrado en muchos versos de la Biblia. De hecho, yo creo que tú la conoces y es más, la experimentas, y definitivamente Dios está interesado en que la experimentes, y esa palabra es paz. Estamos hablando de ese estado del alma, del corazón, en el que nosotros no estamos turbados ni preocupados, ni cualquier otro tipo de actitudes o situaciones van a guiar nuestra mente y de hecho van a turbar nuestro comportamiento. Y es importante mencionar de ellos porque en el tiempo en que nosotros vivimos hay una serie de cosas que pasan a nuestro alrededor, y creo que todos somos testigos de las noticias, todos somos testigos de lo que está sucediendo en este momento en el planeta, y aún en medio de todo, y si incluyéramos a todo eso las cosas particulares de nuestra vida, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas razones para no tener paz.
Hay muchas cosas que van a pasar en nuestra vida, que van a seguir sucediendo, y definitivamente el mundo, aparte de los hijos de Dios, no estamos exentos de estar en momentos tensos y de hecho de que nuestra paz sea golpeada por diversas cosas que van a suceder a nuestro alrededor. Una de las cosas que se entiende, y es muy obvio, yo creo que no es la primera vez que lo vas a oír decir, es que estamos en los tiempos de las enfermedades que están en nuestra mente, en nuestra parte psicológica, y si pudiéramos nosotros hablar de algunos de los ejemplos, pues es conocido que la ansiedad es uno de los problemas más serios que se ven en muchas personas en este tiempo. Esto no es nuevo, esto no es de ahorita, esto es ya de atrás, y de hecho en la misma Biblia nosotros podemos encontrar ejemplos de algunas de estas cosas. Sin embargo, en estos tiempos mucho de lo que ha sucedido en nuestro alrededor, no solo con la pandemia, sino con cosas pasadas y aún con nuestro propio pasado, cada uno independiente, pues podemos tener algunos complejos o algunos trastornos que definitivamente van a alcanzarnos en algún momento. No solamente hablaríamos de la ansiedad, hay gente que literalmente tiene ataques de pánico. Recientemente, aquí mismo en la iglesia, a veces hemos tenido algunos casos. No son cosas que las comentamos abiertamente, pero son situaciones que a veces suceden porque hay heridas del pasado, hay situaciones en el entorno de algunos cristianos o de algunas familias o de algunas personas que terminan por desembocar en estas salidas de presión en la cabeza de algunas personas que incluso conocen a Cristo. Esto no es quizás lo que voy a decir a continuación, algo que se menciona mucho, pero hay gente que tiene ciertos trastornos compulsivos, obsesivos. Y si nosotros hablamos de todo lo que eso implicaría, hay algunas personas que pueden entender mejor esto porque quizás están más informadas o posiblemente ya han llevado terapia conversando con alguna persona. Hay algunas fobias que literalmente se instalan en la cabeza de algunas personas, quizás no son muy conocidas, pero son cosas que a veces guardamos y no estamos comentando y son muy íntimas de algunos de nosotros, pero están ahí. De hecho, estuve revisando un poco internet y más o menos en el 2019, que es el último dato que logré encontrar, aproximadamente 264 millones de personas sufren de depresión en nuestros tiempos. Estamos hablando de hace 2 años nada más. Y la cifra, después de la pandemia, no ha mejorado. De hecho, ha empeorado, ¿no? Y sabemos muy bien que esto no es nuevo. Se dice, y de hecho este año, en julio, el peruano sacó un estudio pequeño de que el 54% de limeños, en este caso en Lima específicamente, tenían problemas para dormir en julio de este año. Y de hecho, yo conozco muchas de hecho, que cuando van a dormir se acuestan y no pueden decir en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces sentir confiado. En realidad no pueden dormir. Eso se debe a muchos factores. No podría yo agarrar y ahorita sacar un verso y decir ya así funciona y esta es la solución. Sin embargo, he escuchado en más de una consejería, en más de una conversación con algún hermano, con alguna hermana o con algún joven, incluso adolescentes, no puedo dormir. Literal, no puedo descansar. Y hay personas, y también a veces están entre nosotros, que tienen trastornos de la alimentación. Y a veces hemos escuchado casos de bulimia, en algunos casos, no muy poquísimos, pero de anorexia y algunos de obesidad también. Y estamos hablando de personas que conocen el Evangelio, que conocen a Cristo, personas que no son ignorantes del amor de Dios y de la gracia del Señor. Y estoy seguro que esto que estamos conversando ahorita no es solo de nuestra iglesia, es en realidad el entorno y la generación en la que estamos viviendo. Cuando hablamos de paz estamos hablando de lo que Dios puede traer a nuestra vida. Es un estado del alma que ciertamente Dios está muy interesado que nosotros entendamos, porque en realidad en medio de todo lo que Dios hace en nuestra vida, si algo viene a traer es paz. Y si pudiéramos mencionar más enfermedades mentales o cualquier tipo de complicación en nuestra vida, tenemos que reconocer que cuando Dios vino a traer el Evangelio a nuestra vida, vino a traer transformación completa. Dios no ha venido a nosotros simplemente para asegurarnos un boleto al cielo. Dios no ha venido simplemente para que de pronto tu reputación cambie nada más. O Dios no ha venido para que dejes tus pecados vergonzosos. No, Dios ha venido a cambiar tu vida, tu corazón y transformarte de forma completa, incluyendo tu cuerpo.
La Biblia dice que los hijos de Dios, cuando estemos en su presencia, tendremos cuerpos transformados. Si a Dios le interesa la forma en la que está tu cuerpo, ¿tú crees que no le va a interesar aquellas cosas que pueden rondar tu cabeza y que pueden afectar tus relaciones, la manera en que trabajas, la manera en que te mueves y la manera en la que vives? Definitivamente sí. A Dios le importa todo eso y Dios está muy interesado en que nosotros entendamos cómo todo eso funciona. Pero sí, algo que vamos a mencionar desde un principio y dejar claro es que el Evangelio es más que completo para sanar un alma. Y ahí voy a intentar solamente hacer una aclaración, pero no voy a irme por esas ramas porque esto no es un taller de este tema. Sin embargo, en algunos momentos es importante y es necesario que ciertas cosas tengamos que conversarlas con alguien que ha estudiado la conducta humana, como un psicólogo, y que nos pueda dar dirección. Pero la sanidad del alma y del corazón está en el poder de Dios y en el Evangelio. Y eso no podemos sacarlo de ahí. Muchas de las cosas que la psicología plantea están ancladas en la palabra de Dios. Sin embargo, muchas de ellas no tienen el poder para poder solucionarlo, porque el poder viene del Espíritu Santo y no exactamente de una serie de hábitos que están en mi capacidad humana. Y ahí podríamos ir a muchas más cosas que podríamos hablar. Sin embargo, hay que dejar claro algo, que nosotros como hijos de Dios, que conocemos la verdad del Evangelio, a Dios no es que se le olvidó algunas cosas que en la época de Jesús quizás no se hablaban. No, es que Dios conoce nuestro corazón. Él nos diseñó. Y cuando trajo su evangelio y trajo su verdad, vino con un paquete completo, incluyendo todo aquello que nosotros desconocíamos en aquel momento y que quizás ahora podemos entender y que quizás mañana vamos a conocer. Su evangelio y su poder es completo y nosotros podemos confiar en él. Cuando nosotros no confiamos en el evangelio de Dios, cuando de pronto la paz de Dios no embarga nuestro corazón, otras cosas literalmente van a hacerlo. Y es importante que la paz de Dios guíe nuestro corazón como cristianos y nosotros tengamos paz en nuestra vida, porque eso va a afectar dos cosas importantes en nuestro estilo de vida, en nuestra demanda o la demanda que tiene Dios con nosotros. Lo primero, para dejar claro, es que cuando no tenemos paz, las emociones que dominan nuestro corazón nos ponen al borde del pecado. Cuando nosotros no tenemos paz, cuando no hay paz en el corazón, cuando nosotros estamos expuestos a cualquier otro tipo de emoción, nosotros nos ponemos al borde del pecado, porque algunas de las emociones que literalmente van a agolpar mi corazón o posiblemente llevarme cautivo a cierta forma de pensamiento, me van a exponer a eso. Es difícil que yo confíe en los retos que Dios puede poner en mi vida si el temor continuamente me lleva a dudar de Dios y no creerle y no seguirle. Es difícil que yo en medio de toda mi vida esté dispuesto a vivir una vida de obediencia a Dios si yo dudo de su palabra. Y pudiéramos hablar de muchas emociones que en realidad me exponen al pecado. Es muy fácil para mí entrar en un camino ilícito en mi trabajo cuando de pronto la economía no va bien, no es correcto posiblemente encontrar ciertos medios que transgreden la ley para yo poder obtener mejor rendimiento económico, y detrás de eso mi preocupación, las fechas en las que hay que pagar, los montos que hay que pagar, posiblemente me llevan a mí en medio de mi temor a pensar que posiblemente Dios disculpe que yo infrinja la ley o que yo pase por alto algunas cosas que definitivamente no están bien. Y en medio de todo lo que va pasando en mi vida, es ese temor el que me hace dudar si hago lo que he aprendido como convicción o no, o si me reduzco para poder pasar por alto lo que Dios me ha enseñado. Es ese momento en el que yo estoy quejándome, incómodo con lo que no tengo. Es ese sentido de insatisfacción, posiblemente con mi matrimonio, posiblemente con mi familia, con mi cuerpo, con mi iglesia, con el ministerio, posiblemente con mi trabajo o con mis hijos o con mi esposo, con mi esposa, con el cónyuge, que yo comienzo a tener un sentido de queja, una incomodidad que comienza a amplificarse cada vez más, y es esa emoción de queja e insatisfacción que muchas veces no me permite a mí estar agradecido por lo que sí tengo
y lo que otros no tienen. Y cuando de pronto ese sentido de insatisfacción comienza a gobernar mi mente, yo no estoy muy presto a disfrutar buenos momentos con mi familia o con otras personas. O en medio de todo eso, a ser gentil o a ser bondadoso. Porque mi disposición está en mirar lo que no tengo y posiblemente obviar lo que sí tengo. Cuando en medio de todas estas insatisfacciones o cosas que van pasando en mi vida, yo me pongo al borde del pecado, puede ser porque también y al mismo tiempo yo puedo ignorar la necesidad del otro. Cuando yo ando centrado en lo que a mí me falta y solamente en lo que a mí me falta y ando incómodo por eso, yo no tengo ojo para ver lo que el que está a mi costado necesita. Y puedo dejar al samaritano caído en el piso sin ayudarlo, teniendo la condición y la posibilidad de hacerlo. Y en medio de todo eso, la misma paz que Dios intenta darnos a veces puede ser golpeada directamente por un mismo pecado, y la falta de paz es un vacío grande o un hueco, una ventana por donde el pecado puede ingresar rápidamente para traer satisfacción y distracción momentánea. En el momento en que yo estoy incómodo con mi vida y yo puedo decir, pues soy cristiano, estoy sirviendo, estoy dando lo que tengo que dar, me estoy esforzando, pero no estoy obteniendo lo que quiero. Y por ahí Satanás sabiamente viene con una idea y dice, ¿ya ves? ¿Para eso te esfuerzas tanto? ¿Ya ves? ¿Para eso te callas la boca? ¿Para eso das? ¿Para eso te mueves más allá? ¿Para que no lo tomen en cuenta? ¿Para que posiblemente te menosprecien o entres en problemas? Y en medio de eso yo puedo decir, ¿verdad no? ¿Para qué voy a esforzarme tanto? Mejor, ¿por qué no? Sí, un ratito, nada más. Un pecado suficiente. La insatisfacción, la incomodidad y este momento de tensión va a evolucionar y ponerme al borde del abismo, y en mi cabeza comienza una serie de negociaciones que yo no debería permitir, pero varias veces podemos encontrarnos ahí. Así que cuando yo exactamente me encuentro sin paz, cualquier emoción en general que puede embargar mi mente y mi corazón me pone al borde del pecar. Pero si hay otra razón muy importante por la que yo tengo que ser consciente que la paz es importante, es porque Dios me llamó a mí y a todos a poder reflejar su amor, su gracia y su santidad. La paz es importante porque solo así podremos reflejar el amor, la gracia y la santidad de Dios a los demás. Dios nos ha llamado a hacer eso. Y posiblemente tú no eres un líder de grupo pequeño, tú no trabajas con jóvenes, tú no trabajas con matrimonios, posiblemente no estás pastoreando un grupo de personas, pero todos hemos sido llamados a dar buen testimonio y hay gente que nos está mirando. Hay personas que nos están observando y Dios nos ha llamado a reflejar ese amor. Cuando una emoción que no es correcta, que no es adecuada, que está estacionada en mi corazón, posiblemente yo puedo reaccionar asustándome, puedo reaccionar con ira en cierto momento, pero yo debo corregir esa reacción con una conducta que le agrada a Dios. Pero cuando yo decido que ciertas emociones guíen mi mente, guíen mi corazón, definitivamente yo no voy a mostrar ni el amor, ni la gracia, ni la santidad que Dios espera que nosotros le demos. Si nosotros entendemos con claridad entonces que la paz es importante, deberíamos dejar claro entonces qué nos quita la paz. Y aquí vamos a ser claros y puntuales, porque en realidad esto es lo que puede ayudarnos a identificar lo obvio. Pero esto es tan obvio que en realidad yo no quiero detenerme mucho aquí. Si vamos a hablar de qué nos quita la paz, en primer lugar es el pecado. Adán y Eva tenían comunicación directa con Dios desde un inicio, y en un preciso instante ellos pecaron, y lo primero que ellos sintieron como un síntoma claro y evidente de que estaban pecando es que tuvieron vergüenza. Curiosamente, el texto lo primero que nos va a dejar claro es que es un estado de su corazón, de su mente, que comienza a reaccionar al pecado. Ellos en este momento ahora eran conscientes del bien y del mal, pero hay una emoción que comienza a nacer. Hay todo un movimiento en su mente y en su corazón que los hace alejarse de Dios y esconderse. El pecado no solamente ofende a Dios, hace que tú voluntariamente decidas poco a poco alejarte de Él. Y en medio de eso, la relación de paz comienza a ser
turbada. Y por esa razón hay que dejar claro que si hay alguna falta de paz en cualquier momento de nuestra vida, puede iniciar con pecado, pero no es lo único. Pero gran parte de nuestras vidas pueden no tener paz porque su origen se centra en el pecado. Lo segundo que podríamos mencionar es que otra de las fuentes que van a atentar contra nuestra paz es la tentación. Y aquí no es lo mismo, hay que dejar claro que estar pecando no es lo mismo que estar siendo tentado. Yo puedo estar cuidándome, guardando mi mente, guardando mi corazón y procurando vivir santamente, pero quieras o no, cuando yo quiero vivir en santidad y la tentación llega, me va a hacer entrar en momentos tensos. Y si yo soy consciente de la tentación que está viniendo delante o la prueba que puede venir delante, definitivamente yo voy a entrar en momentos tensos. Eso no significa que literalmente yo no pueda obtener paz en esos momentos. Significa que la paz sin previo aviso puede ser atacada por cosas que van a suceder a mi alrededor y que posiblemente se toman de las debilidades de mi corazón. La tentación, que no es pecar exactamente, definitivamente nos pondrá en momentos tensos, pero no es lo único. También está el entorno, los conflictos que nos rodean y atentan contra nosotros. Hay cosas que no dependen de nosotros, hay cosas que definitivamente nosotros no podemos manejar, hay situaciones que van a pasar a nuestro alrededor y Dios las va a permitir. Él tiene un plan perfecto y nos ama, pero muchas de esas cosas van a poner a prueba nuestra paz y definitivamente va a ser así. No solamente nuestra paz podrá ser atacada por nuestro pecado voluntario, sino también por las cosas que pasan a nuestro alrededor y a veces por el pecado ajeno. Pero hay muchas cosas que no dependen de mí, como el manejo del dólar, el tema del trabajo, la pandemia, los permisos y una serie de cosas más que yo no puedo medir y controlar. Y aunque Dios lo permite, en realidad estas cosas llegarán. Y tienen un propósito definitivamente. Pero nuestra paz va a ser quitada muchas veces por este tipo de situaciones. Cuando nosotros entendemos que estas son las cosas que nos pueden quitar paz y que nosotros como hijos de Dios podemos tener paz, entonces nos preguntamos exactamente qué es lo que Dios quiere con esta paz. ¿Cómo es la paz de Dios para nuestra vida? ¿Cómo es que Dios quiere entregarnos de su paz? Porque la Biblia habla acerca de esto. Y si vamos a leer la Escritura, vamos a encontrar varios tipos de paz. Paz que se va a hablar de diversos temas. Yo solo te lo voy a mencionar rápido porque en realidad el tema es muy amplio y yo no voy a poder centrarme en todo. Es muy grande cuando hablas de paz. Es casi como hablar de amor, es muy inmenso. La Biblia nos habla de la paz que tenemos con Dios, de la paz que en este momento existe a través de Jesús, porque la Escritura nos dice que nosotros somos justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes, sin Cristo, nosotros éramos enemigos de Dios. Y sé que esto suena feo y fuerte, pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú estás en una posición de enemigo delante de Dios. Nosotros odiamos muchas veces y tenemos rencor contra las personas que nos hacen mal. Dios es el único que ama a su enemigo. Y no es como nosotros lo vemos. Pero si tú no tienes a Cristo en tu vida, tienes que saber que aunque estás en la posición de enemigo de Dios, Dios está haciendo y ha hecho todo lo posible para que tú dejes ese lugar y vengas a ser parte de su familia, porque Él te ama a pesar de que tú estés viviendo en contra de lo que Él ha destinado para la humanidad. Pero si tú eres hijo de Dios, tú ya no estás ahí. Tú eres hijo, eres parte del reino de Dios y no hay enemistad entre ti y Dios. Dios, sabiendo la condición de tu pecado, el mismo amor que tuvo cuando tú aceptaste a Cristo en tu vida es el mismo amor que en este momento Él tiene por ti, porque a través de Jesús Él aseguró esa paz con nosotros. Nosotros tenemos paz con Dios. Y podemos venir ante Él una y otra vez y su gracia puede tomarnos una y otra vez. Pero también existe la paz con los demás. En Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Cuando nosotros podemos vivir alineados a la voluntad de Dios y Dios se agrada, no nosotros, sino Dios se agrada en nuestros caminos, en nuestro proceder. La Biblia dice que aún a nuestros enemigos hará tener paz con nosotros.
Mira, de nosotros depende que nosotros tengamos paz con otros concerniente a lo que nosotros sentimos con las demás personas. Nosotros no podemos controlar que otros tengan paz directamente en su corazón con nosotros, porque dependerá de cómo ellos, en medio de nuestro comportar o de las situaciones que sucedan, ellos reaccionen. Y aunque nosotros podemos controlar nuestro corazón con madurez en el Señor, para que en realidad nosotros en nuestro corazón no tengamos ningún problema con nadie, solo es la gracia de Dios que nos permite no tener enemigos en momentos determinados. Y la palabra de Dios dice que aquel que es agradable delante de Dios por la forma en la que anda, vive y actúa, no tiene personas que en su entorno y su alrededor serán un enemigo para ellos. Pero la Biblia también nos va a hablar de la paz interior. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta es la paz a la que nosotros nos referimos, a la paz que está en el interior del cristiano, la paz que va a afectar su comportamiento y su forma de vida, y la paz que va a abrir la oportunidad de poder poner en práctica todos los mandamientos de Dios. En la Biblia vamos a encontrar que se va a hablar también de la paz de las naciones, del orden en la iglesia o de una nación y de la misma comodidad, pero en general los temas más grandes que hablan de paz son estos. Si nosotros vamos a internet y buscamos qué cosa es paz interior, que es a lo que nos vamos a dedicar, va a decir en Google o en Wikipedia, si tú puedes buscar ahí, va a decir estar mental o espiritualmente en tranquilidad, con suficiente conocimiento y comprensión como para mantenerse uno mismo fuerte frente a la ansiedad o el desequilibrio emocional. Bueno, si tú lees eso, en realidad no está nada mal, está muy bien y se ajusta a lo que la palabra de Dios también dice, sin embargo no está completo. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver que de hecho no se nos habla de una paz interior. Se nos habla de una paz que está en el interior, pero en sí la Biblia la llama una paz espiritual. Porque no es una paz que está sintonizada o adecuada en base al entorno que nos rodea, sino que tiene una fuente diferente y es el Espíritu Santo de Dios. A diferencia de las personas afuera que no conocen el Evangelio, afuera del reino de Dios, en este caso, estamos hablando de una paz que solo puede nacer en el corazón de alguien que tiene a Cristo en su vida. Y cuando nosotros vamos a la Escritura vamos a encontrar diversos textos que nos van a hablar de esta realidad. Jesús vino a darnos su paz. Y esa paz nos dejó, esa paz implica todo lo que hemos estado hablando previamente. Pero en otras partes de la Escritura vamos a encontrar que Pablo sobre todo va a acuñar y nos va a hablar de una paz que es la que debería gobernar nuestro comportamiento y nuestras relaciones. La paz que muchas veces nos falta. Y para eso quiero pedirte que vayas a Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Porque cuando hablamos de la paz, quizás este es el mejor verso que se ajusta a la necesidad que tenemos de depender de Dios. Hay otro favorito mío que después lo vamos a ver, pero en realidad hoy nos vamos a centrar en este. En Filipenses 4, versículos 6 al 7, dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es interesante darte cuenta que cuando Pablo usa este verso para decirnos, mira, el cristiano no tiene excusa para vivir preocupado, asustado o turbado si primero él no se ha sentado o se ha arrodillado y ha buscado la presencia de Dios en oración y aún con ruego y oración de gracias para dejar esta carga en su Señor. Porque solo después de ese acto, la paz de Dios, que los demás no entenderán, que el mundo no podrá comprender, que si lo pones en una variable en tipo matemática, no vas a poder calcularlo, en realidad va a sobrepasar cualquier entendimiento. Pero esa paz proviene no de las situaciones, no de las cosas que están a nuestro alrededor, sino de lo que Dios permite en nuestra vida. Y es curioso porque aquí Pablo está jugando con las palabras. Él va a utilizar la palabra pax en griego, que aludía a una pax que se hablaba mucho en aquel entonces. En este momento, el gobierno que estaba teniendo
digamos, la hegemonía en todo el mundo conocido para aquel entonces era Roma. Y Roma era conocida por una gran realidad que quería traer a la historia de su gobierno. Y es que por años, de hecho por generaciones, gobiernos tras gobiernos, imperios tras imperios han hecho guerras y se han peleado por todo el territorio, y la idea de Roma era que cuando ellos gobiernen todo a espada, iban a traer la paz romana. Y de hecho esta era su filosofía, esta era lo que ellos estaban buscando, y lo intentaron hacer muy en serio. Cuando los romanos gobernaron casi todo el mundo conocido para aquel entonces, no solamente unificaron las naciones, pusieron normativas que permitían unificar el imperio, organizaron las cosas, hicieron caminos en todo Roma, que de hecho fueron muy beneficiosos para el evangelio, porque cuando hubo persecución y los cristianos se esparcieron, gracias a esos caminos el evangelio rápidamente llegó a todo el imperio. Pero justamente por esta iniciativa de la paz romana, que el imperio romano iba a traer a toda la humanidad conocida en aquel entonces por su poder y su hegemonía, pues se estructuró una idea en todo el imperio que por generaciones se estuvo hablando. Los romanos querían jactarse de que ellos iban a traer el orden mundial, iban a poder organizar las cosas, y a través de la política, el poder y la fuerza humana, la humanidad iba a ser feliz. Ellos establecieron este pensamiento e hicieron todo lo posible para que eso pueda ser así. Se rondaba y se hablaba de la paz romana. Pero en este momento tú tienes a Pablo que no habla de esa paz, habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento y que viene de Dios, y está intentando contrastarla para dejarnos claro algo. Mientras que el mundo te ofrece beneficios y cosas muy claras para que tú seas feliz y disfrutes tu vida, tienes que saber que nada de eso lo hará. Mira, han pasado miles de años y no vamos a decir que hay paz en el mundo, ¿no? Entendemos muy bien que Roma no iba a poder hacer lo que solo Dios puede hacer con su espíritu en el corazón del hombre. Y en medio de todo lo que está pasando en la vida de los filipenses, Pablo les tiene que dejar claro una vez más que la fuente de su paz tiene que ser el Señor. No lo que el gobierno hace, no el entorno y la seguridad que podían tener, y todas las cosas que el esfuerzo humano y la inteligencia podía tener. Porque donde no llega a las rodillas incluso, o las manos o los pies del hombre, el poder de Dios sí puede, porque Él es soberano y Él es sabio. Cuando nosotros leemos este texto, Pablo está diciendo: por nada estéis afanosos. En otras palabras, el cristiano, el Hijo de Dios, no tiene excusa para vivir preocupado. Podemos reaccionar, podemos preocuparnos si de pronto nos enteramos que nos van a descontar el sueldo. Nos podemos preocupar si sabemos que tenemos cierta enfermedad. Nos vamos a preocupar y posiblemente hasta nos vamos a asustar, nos vamos a turbar incluso si nos enteramos que algún familiar está muy mal, o que posiblemente podemos perder el trabajo, o que situaciones a nuestro alrededor se pierden, oportunidades ya no aparecen y se cierran puertas. Definitivamente podemos reaccionar así porque somos carne, pero no podemos vivir de esta forma. El concepto de la palabra afanoso no es una reacción, es una conducta continua. Cuando en este caso el texto nos está diciendo: por nada estéis afanosos, no está diciendo que en algún momento yo no me sorprenda porque algo malo está pasando. Está diciendo que en el momento que yo me di cuenta que estoy preocupado, que estoy asustado, que algo está gobernando mi cabeza, yo actúo en no desconectarme de mi fuente de paz y no vivo de esa manera. Es que yo no tengo excusa, sabiendo que tengo de la mano al Creador que controla todo el universo y todas las situaciones, incluso las que me quitan mi paz. No tiene sentido que yo esté viviendo turbado cuando yo puedo hincar mi rodilla, buscar su presencia y buscar gracia, misericordia, dirección y bondad del mismo Dios. Por eso Pablo dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Curiosamente, en este texto se nos dice lo que directamente tienes que hacer, no solo lo que tienes que sentir. Que si en algún momento algo turba tu alma o tu corazón y te quita paz, lo que te toca hacer en ese preciso instante es orar. Pero esta no es cualquier oración. Esta no es la oración en la que tú dices: Señor, bendice los alimentos, amén. No.
Este es el momento en donde en realidad tú eres consciente de lo que está pasando y de lo que estás sintiendo y de lo que Dios puede hacer porque Él ya lo ha hecho en tu vida. Cuando tú vas a orar de esta manera, Pablo no por las puras dice con toda oración y ruego. Si tú lees los salmos te vas a dar cuenta que el salmista cuando oraba muchas veces lo hacía hasta con lágrimas. Él mismo dice muchas veces que su cuerpo está expresando, está afligida, su alma. Y él lo va a decir porque este momento en el que uno tiene que pedir un extra catch de paz en el corazón, literalmente es una salida fuerte en efectivo de paz, pues no la puedes pedir simplemente así como así. No, tú tienes que dar un tiempo serio, tienes que firmar los papeles, tienes que leer el contrato con claridad y tienes que acercarte a Dios y pedir esa paz en serio. Y por esa razón, en este momento tú verás a Pablo diciéndonos con toda oración y ruego y con acción de gracias. Eso es lo más interesante. Exactamente aquí, cuando Pablo habla de la acción de gracias, no está diciendo que tú agradezcas porque Dios va a hacer lo que tú quieres, porque no es que tienes tanta fe que tú vas a doblegar la voluntad de Dios. Es que en medio de lo que suceda, tú eres consciente de algo, que Dios te ama y te ha amado tanto que lo que Dios permita en medio de tu situación, tú tienes la convicción que será lo mejor. Cuando tú vas a la Escritura te vas a dar cuenta que la paz que sobrepasa todo entendimiento no está anclada exactamente en la no lógica, sino en entender que previamente a experimentar paz, tú ya tienes una convicción. Y lo voy a preguntar ahorita. ¿Cuántos están seguros que Dios les ama? Digan amén. Ya. ¿Tú estás seguro que Dios te ama lo suficiente como para ayudarte en los momentos más difíciles de tu vida? Ya. ¿Tú estás seguro que Dios te ama lo suficiente como para perdonarte con los pecados más negros que cometas? Un poco con vergüenza ya, ¿no? Pero amén. ¿Y tú estás seguro que no importa qué suceda en tu vida, el amor de Dios no va a cambiar? ¿Por qué lo dudas, hermano? En realidad eso no va a cambiar. Sé que las preguntas que uno puede armar y poder poner un poco más ahí pueden llevar a cuestionarnos a veces. Pero Dios sabe lo frágiles que somos nosotros. Conoce lo volubles que puede ser nuestra voluntad, lo volubles con lo que podemos, cómo podemos conducirnos, lo que podemos entender y que nuestra voluntad puede incluso ser frágil o posiblemente al revés, posiblemente somos cortos para entender y somos muy firmes para actuar. Y pudiéramos ser de cualquier manera, pero Dios sabe lo que somos y aún así, Dios siendo consciente de lo que le iba a costar tener gracia, misericordia con nosotros, ya siendo parte de su familia, aún así murió por nosotros. Dios no te ama más ahora que antes de conocer a Cristo. Dios te sigue amando igual. Y a pesar de que tú puedas decir, yo no soy lo suficientemente fiel o yo no soy lo suficientemente apto, en realidad la gracia de Dios es tan alta y tan grande que ni tu flaqueza para poder seguir obedeciendo a Dios, ni incluso tu duda de su propio amor iba a hacer cambiar la cuota de amor que Jesús aseguró en la cruz por ti y por mí. Así que en el momento en el que yo me acerco a Dios, hincando mi rodilla, rogando y pidiéndole a Dios, Dios actúe en esta situación, no es exactamente que yo estoy buscando paz, es que yo en ese momento no estoy dudando de la voluntad de Dios sobre mi vida, de que Él es bueno, me ha amado y me sigue amando y lo seguirá haciendo. Y si Él no permite algo en mi vida que yo quiero, o si lo permite, Él sabe por qué. Entonces ahora yo renuncio a mi voluntad y descanso en su voluntad. Y como los demás no están en mi cabeza, y menos el mundo, no lo van a entender. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento está anclada en la bondad de Dios, en mi convicción de su bondad conmigo. Y detrás de eso yo ejerzo fe. Como hijo de Dios, yo tengo que confiar en el Señor para que yo pueda ver la paz de Dios. Un poquito más abajo veremos que esta paz está anclada directamente en nuestra fe. Sin fe
no hay paz. Si alguien está turbado o turbada, lleno de emociones que afecten su paz, definitivamente de una u otra manera, lo que va a pasar es que hay falta de fe. Si alguien en algún momento tiene algún problema directo con falta de paz, tiene que cuestionar cómo está su fe con el Señor. Porque lo que está diciendo Pablo en esta parte es que yo no tengo excusa de estar afanado si primero yo no deposito mi carga en la bondad de Dios. Así que si vamos a definir la paz, vamos a definirla de esta manera. La paz es el estado del alma que encuentra armonía y bienestar provenientes del control espiritual en la vida del Hijo de Dios. Eso es la paz. Es el alma que encuentra armonía y bienestar provenientes del control espiritual en la vida del Hijo de Dios. Lo opuesto a la paz es el alma afligida, turbada, la ansiedad o la preocupación, la culpa y el remordimiento, la insatisfacción o el rencor, y también puede implicar el temor. La paz mental es un síntoma de estar en sintonía con Dios, con su soberanía y con su control. Y la paz es el resultado de vivir alineados con Dios. Dios nos pide amarlo, y cuando nosotros vivimos obedeciendo sus mandamientos, la paz llegará de forma voluntaria, directa a nuestra vida. Así que si detrás de todo eso yo me pregunto cómo debería fomentar esa paz, cómo yo debería tener esa paz, entonces debería preguntarme cómo es que Dios ha diseñado la vida cristiana para yo vivir en paz. Y si lo primero que deberíamos mencionar y dejar claro es que la paz es fruto del control del Espíritu en mi vida. Yo no podría mencionar muchas otras cosas. Hay muchos versos en la Biblia que nos hablan de la paz, pero la Biblia de una forma específica me va a decir que yo tendré paz en mi corazón si el Espíritu Santo de Dios me controla, me llena. Y aquí podríamos hablar de la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que me pone en el escenario para yo aplicar lo que sé del Señor. Y cuando nosotros vamos a un texto muy conocido como en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo tenía muy claro en este momento cuando estaba escribiendo que hay una secuencia lógica en nuestra vida cuando nosotros estamos alineados con Dios. Cuando vivimos una vida de obediencia, cuando estamos llenos del Espíritu, cuando nosotros dejamos que el Espíritu nos controle, nosotros podemos ir a la Escritura y vamos a ver que el Espíritu va a manifestarse en nosotros. Previamente en estos versos se nos hablan de los frutos o las obras de la carne. Porque las obras de la carne son claras cuando dejamos que nuestra carne nos gobierne. Pero cuando el Espíritu nos guía, comenzamos a ver estos frutos y la lista comienza con amor. Y es curioso porque la paz está en primer lugar. Y de hecho las tres primeras directamente tienen que ver con Dios y aún parte con nuestro prójimo. Pero cuando tú lees estas cualidades no están ahí por las puras y el orden importa. Pablo es muy consciente que toda la Escritura y todo lo que Dios nos pide está anclado en el amor. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y él dijo, amar a Dios con todo tu ser, básicamente. Y cuando le preguntaron a él mismo, le hicieron esta pregunta, él no respondió solamente el primero, dijo que también el segundo tenía que depender del primero. Así que no es un mandamiento, son dos los importantes, y es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú me amas a mí, amas al prójimo. Y si amas al prójimo, también me debes amar a mí. Y tienes que vivir de esta misma forma, porque el amor es la primera manifestación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios que se alinea a Dios, el Hijo de Dios que quiere ser controlado por Dios, lo primero que va a hacer es manifestar amor. Dios dijo que si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. El lenguaje de amor de Dios es la obediencia. Y Dios tiene muy claro que si tú quieres mostrarle tu amor a Dios, tú tienes que obedecerle lo que Él ya te ha enseñado. Dios no entiende otra forma de amor más que la obediencia a su palabra, porque su palabra es lo que Él ama. Y en medio de todo eso, Dios me dice, alíñate a mi vida, a mi ley, obedécela, vive controlado por el Espíritu.
Si yo decido vivir una vida obediente a Dios, si yo decido que el Espíritu de Dios ahora me controle y no mi carne y dejo a un lado mis pecados, si yo decido ajustar mi vida al Señor, lo que yo estoy haciendo es amarlo. Y esta primera cualidad es obligatoria y voluntaria de mí, no producida al principio por el Espíritu, sino directamente de mí, porque yo estoy decidiendo acercarme a Dios en ese momento. El Espíritu me impulsa a hacerlo, pero Dios me dice, tú no te acercarás a mí si primeramente no decides amarme. Y en medio de todo lo que podemos encontrar en este fruto, la primera cualidad que va a manifestar el control espiritual es el amor. En el momento en que yo amo a Dios y comienzo a guardar sus mandamientos, algo comienza a nacer en mi corazón. Y es que al darme cuenta que mi vida se alinea a Dios y yo creo en Él y comienzo a ver que Dios no solamente me ama, sino que detrás de eso Él deja claro el camino que ha dejado para nosotros, el gozo nace en mi vida. No porque de pronto me entero que me han subido el sueldo, no porque de pronto me entero que mi examen salió negativo, no porque de pronto alguien ya no me hace problemas o porque encuentro un trabajo. No, el gozo viene porque yo tengo la satisfacción de que estoy donde debería estar y como debería estar, amando a Dios en obediencia. Y en medio de ese gozo, mi gozo no está centrado en lo que está pasando a mi alrededor, sino en mi relación con el Señor. Y es solo en ese gozo, en ese momento de satisfacción, que yo puedo tener paz. Es en ese momento que incluso las pruebas y las situaciones difíciles pueden llegar, pero yo soy consciente que estoy donde debería estar, y es que es normal y natural que cuando estamos en medio de la voluntad de Dios nos sintamos seguros. Es normal y natural que cuando nosotros estamos en medio de la voluntad de Dios nos sintamos seguros, porque no hay nada más seguro que eso. Así que si nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver que el fruto del Espíritu comienza con amor, gozo y paz, y luego continúa. Estas tres primeras tienen que ver directamente con Dios, pero si tú quieres cultivar la paz, tendrás que hacer algunas cosas más. Dice el texto en el Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mira, tú no puedes tener paz, considera esto, si tu vida está desasociada de la Escritura. Una vez más vamos al ABC, por eso es tan importante esto. Tú no puedes vivir sin la palabra de Dios, porque en esa palabra tú tienes la sabiduría que asegura tu mañana y tu presente, y puedes salvar y sanarte de tu pasado. En esa palabra, conociendo su verdad, introduciéndote en la Escritura, tú puedes encontrar la paz que todos necesitamos, porque mucha, no poca, no alguna, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y cuando Dios lo dice, debe ser mucho, ¿no? Y no hay para ellos tropiezo. Hay un mañana asegurado, Biblia. Y esto tiene que ver con obediencia a las Escrituras, con una relación con la Escritura. Segundo, como el versículo que hemos estado leyendo hace unos instantes dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Si hay otra práctica que cultiva mi paz, es orar. Y como te dije a un inicio, no es orar solo por los alimentos, es orar en cada momento que lo necesitas. Es estar en constante comunicación con Dios, sabiendo que Dios no solo le importa lo que tienes en tu cartera, ni la salud que tienes, ni el servicio que estás dando en la iglesia. A Dios también le importa lo que tú sientes cuando no sabes qué responder, cuando te hacen preguntas difíciles, o cuando te avergüenzan, o cuando pasan cosas que tú no puedes controlar, o cuando tus hijos hacen preguntas que no puedes responder, o cuando te encuentras en una encrucijada y no entiendes lo que está pasando en tu vida. A Dios le interesa todo eso, y en realidad Él lo sabe mejor que nosotros, y nosotros no necesitamos contarlo. Nosotros lo que necesitamos es dejarlo en sus manos. Por eso oramos. Y por esa razón, la oración es un segundo cultivador de paz. Si aprendes a hacerlo, bien. Pero hay un tercero que a veces pasa desapercibido. Tú puedes leer la Biblia, tú puedes orar y puedes tener paz. Pero si no cumples lo que aprendes, no vas a tener paz. No hay mejor paz que un corazón sabio o una vida sabia. El
texto de Primera de Pedro dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La sabiduría y el amor para nuestras relaciones es importante, porque no es suficiente con saber cosas de la Biblia, no es suficiente con yo orar, porque puedo espiritualizar eso si no lo llevo a la práctica. Si yo sé un montón de la Escritura, pero no vivo sabiamente, no cumplo los mandamientos de Dios, yo no voy a encontrar paz. El texto nos dice que el que quiere amar la vida, el que al final de sus días quiere decir bien lo que he vivido y no juntar a la gente para pedirle perdón de lo que no le pidió perdón todos los años de vida que ha tenido. El que quiere amar la vida y ver días buenos, cuide su lengua, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, cuidado con lo que haces y haga el bien. Busca la paz y síguela. Esto tiene que ver no con lo que sabes exactamente, no con lo que oras, esto está bien y es importante, sino con cómo vives. Sin sabiduría, sin obediencia a la verdad, eso no va a suceder. Así que hay tres cosas: la Biblia, la oración y la obediencia. Es simple, no es muy complicado. Pero si cualquier otra cosa gobierna nuestras mentes, definitivamente encontraremos momentos de crisis. El cristiano es el único que tiene la posibilidad de experimentar la paz de Dios. Si tenemos cierta cantidad de años, no interesa cuál, si eres joven, si ya estás casado, si estás soltero, quizás adulto, o posiblemente tus hijos ya salieron del hogar, en realidad cada año de nuestra vida está contado por Dios y es una oportunidad para poder vivir dentro de la voluntad de Dios. Y aunque suene esto un poco egoísta, para vivirlo bien, y eso implica vivirlo ajustado a la voluntad de Dios. ¿De qué te sirve tener dinero? ¿De qué te sirve estar cómodo? Incluso tener salud. ¿De qué te sirve tener proyectos hechos si no tienes paz? Si sabes que no estás alineado a la voluntad de Dios. ¿De qué te sirve saber mucho si no lo puedes disfrutar en el Señor? Dios debe ser la fuente de nuestra felicidad, porque si hay alguien que puede ser feliz en el planeta, es el Hijo de Dios y no el que no conoce a Cristo. Pero eso no lo puedes hacer a expensas de Dios.